Esta semana, padres y madres de familia, escuchamos las palabras más aterradoras que hemos escuchado desde que empezó la pandemia. Con su permiso, señor presidente, el 24 de agosto iniciará el ciclo escolar 2020-2021. Comenzará a distancia por no existir las condiciones para hacerlo de manera presencial. ¡Ay, no! A distancia, con los niños en casa. Los retos a los que se enfrenta nuestro sistema educativo son enormes. De entrada, el acceso a Internet. Pero supongamos que tienes acceso a Internet. Después, ¿cuántos dispositivos tienes para acceder a él? Y además, si lo dividimos entre el número de niños y le agregamos papá o mamá trabajando desde casa, es la receta para el desastre. Es por esto que el gobierno llegó a un acuerdo con las televisoras para transmitir a través de la televisión abierta los contenidos educativos de la SEP, lo cual es una buena noticia por dos razones. La primera, porque el gobierno llegara a un acuerdo con cualquiera que no fuera el mismo, y la segunda, porque finalmente así pueden llegar absolutamente a todas las comunidades. Aquí el único reto es cómo garantizar que los chavos realmente aprendan. Tienen en casa a alguien que les pueda ayudar y que les pueda explicar, y es que si tomamos en cuenta que 4 de cada 100 hombres en México y 6 de cada 100 mujeres no saben leer ni escribir, esto se antoja un tanto complicado. Porque entendemos que transmitir los contenidos por televisión es un gran avance, pero si tienes una duda, entonces ¿quién te explica? Mamá, no sé nada del teorema de Pitágoras, ¿me ayudas? Porfa, te juro voy a reprobar. ¿Del qué? Teorema de Pitágoras. Otro de los temas es la combinación del trabajo en casa con el tema de la escuela en casa. Gracias a Susan M. Edwards y Larry Snyder, podemos saber con números a qué nos referimos cuando decimos que es una tarea imposible. Ellos publicaron su pequeño estudio en el Washington Post. Este estudio consistió en, durante 3 horas, designar solamente un padre que era a quien los niños tenían autorización para interrumpir mientras trabajaban. Así que a lo largo de estas 3 horas, tomó nota cada vez que era interrumpido. De 3 horas pudo trabajar 2 horas y media. Y ustedes dirán, uy, eso es buenísimo, 2 horas y media es muchísimo tiempo. Bueno, no, es que no fueron 2 horas y media de corrido. De hecho, sufrió varias interrupciones. Durante las 3 horas fue interrumpido 45 veces. Más o menos 15 veces por cada hora. Esta es la gráfica que muestra los resultados. Aquí pueden ver en los bloques amarillos, son el tiempo sin interrupciones. No hay internet, ¿me prestas su teléfono? Mamá, Sophie me está pegando. En los otros bloques pueden encontrar aquellas veces en las que fueron interrumpidos. Los naranjas y los rosas indican cuando el segundo hijo interrumpió una interrupción del primero. El gran bloque del medio es el momento en el que amarraron a sus hijos para tener un poco de tiempo libre. Bueno, entre si conseguimos que los contenidos lleguen a estudiantes y en casa podemos o no ayudarles con el tema, ¿qué va a pasar con la educación? Esa es la gran pregunta. Nuestra capacidad para sumar, restar, dividir, entender lo que leemos va mucho más allá de las calificaciones que saquemos o la tabla en lo que nos midan. Tiene que ver con nuestra capacidad para ver más allá de nuestras circunstancias, para entender y explicar el mundo que nos rodea. Y francamente, en donde estábamos parados antes de la pandemia, no era un buen lugar. En la reforma energética, pues todos pensamos que iba a ser un modelo educativo realmente para mejorar la educación, para que los estudiantes tengan un mejor desempeño, y en realidad está afectándole a los maestros. Es una reforma más que nada laboral porque le está afectando a los trabajadores. Justo a eso me refiero. Y bueno, es que más allá de los resultados reprobatorios que tenemos, que normalmente ya conocemos, aquí la pregunta es, ¿cómo? Sin maestros o maestros a distancia, sin escuelas, sin compañeros, en medio de una crisis como la que estamos enfrentando, vamos a convencer a los estudiantes que lo mejor que pueden hacer es quedarse en la escuela. Y la otra de las preguntas es por qué si maestras y maestros de bachillerato a distancia ya estaban trabajando así, es a quienes no les han pagado. Y a la vez esto me lleva a las buenas noticias, porque en medio de estos datos, de todo aquello que perdimos y no hemos podido hacer, encontramos también a los otros héroes de la pandemia. Aquellos maestros y maestras que tuvieron que transformarse al mundo digital prácticamente de un día para otro. Los que convirtieron su teléfono y su WhatsApp en su nuevo escritorio, recibiendo mensajes de estudiantes a deshoras para que les resolvieran algunas dudas. O aquellos, por ejemplo, que convirtieron sus camionetas en aulas móviles, y aquellos que fueron hasta la casa de sus estudiantes para a todos ellos.
Los entendemos. Muchas gracias.